Como dijo el doctor Silvio Tatti, en realidad es un honor para nosotros tener clases con el doctor Tatti. Yo he ido a 1 millón de congresos de colposcopía y enfermedad de transmisión sexual y el doctor es el ponente estrella. O sea, la verdad que es un lujo tenerlo. Le decía al doctor Aguilar, deberíamos tener acá 200 personas interesadas en escucharlo. Realmente es un lujo tenerlo. O sea, nos quitamos el sombrero frente al doctor. Bueno, vamos a tocar esta serie de puntos: carga de enfermedad sobre nosotros, el impacto de la vacuna en mujeres en diferentes países, cómo ha incorporado la vacuna G9 en este cambio, y esto es la pregunta que le hice al doctor sobre los conos y qué seguimos después. Entonces, sobre la carga de enfermedad, bueno, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer ha determinado pues que la relación entre el virus del papiloma humano y cáncer está totalmente demostrado, y está demostrado hasta el momento sobre cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, ano, que eran los puntos donde se han explicado, pero hay muchas patologías que se están incrementando en los últimos años, como cáncer de orofaringe. Por ejemplo, en los Estados Unidos la metástasis cervical de etiología no determinada se ha encontrado que es VPH dependiente. Entonces, y se está dando un pico sobre esta población, el cáncer del canal anal, para hombres que tienen sexo con hombres, pero también para mujeres y para hombres, porque ahora se ha determinado que este es un virus que es las enfermedades asociadas al virus del papiloma humano, no es el virus igual cáncer de cuello uterino. Entonces, el potencial de beneficio que tenemos frente a una protección sobre la vacuna ya no es solamente vacuno para proteger sobre cáncer de cuello uterino, sino para todas las posibilidades que tenemos dentro de este rango. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro país? Si vemos la incidencia desde el año 2014, teníamos un estimado de 4.446 mujeres, 2015 5.050, 2018 4.103 casos de cáncer infiltrante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les parece esta gráfica de incidencia? ¿Hemos tenido algún impacto? ¿Hemos movilizado algo? No, nada. O sea, realmente no hemos podido, pese a todos los esfuerzos, porque se viene trabajando mucho en esto, pese a todos los esfuerzos, el número de casos de cáncer invasor que tenemos en nuestra población sigue siendo exactamente la misma. Entonces, la única herramienta ¿qué quiere decir? Eso trae podríamos hacer la filosofía de la salud pública y hablar muchísimo del tema y decir que nuestro sistema no sirve, que hemos venido trabajando con Papa Nicolau, que tenemos que ya dejar el Papa Nicolau para pasar a test viral y ver qué herramienta podríamos utilizar. Pero finalmente, la herramienta que está totalmente demostrada, que era la pregunta que le hicieron sobre la metaplasia, ¿qué debemos hacer si tenemos una lesión? Vacuna. Cualquier cosa termina en vacuna a la población, porque es la única prueba confiable que le va a generar anticuerpos y realmente va a evitar la infección. Y si podemos vacunar mientras más jóvenes, mejor. Ahora se han abierto posibilidades hasta los 45 años, pero mientras más joven es mejor. Entonces, esta es nuestra realidad. Entonces, yo insisto, estamos hablando de dos tipos de enfermedades, la lesión premaligna y el cáncer de cuello uterino. Cuando hablamos de esta incidencia, hablamos de este tipo de cáncer y se considera que probablemente vamos a tener 5 veces más de lesiones premalignas de alto grado. Quiere decir que estamos sobre un margen de 20.000 a 25.000 personas que están andando por la calle con una lesión premaligna de alto grado, donde nosotros en una buena intervención de screening, tamizaje, con una buena herramienta podemos llegar a curarla. Identificamos a una paciente y le hemos salvado la vida porque probablemente ella no iba a regresar nunca más a seguir a tratarse. Y estos son los casos pues que tenemos que llevarlas a cirugías radicales o a tratamientos con radioterapia y quimioterapia. Y esta gráfica también me encanta enseñarla, ¿no? El nivel de estadio clínico 1, o sea, el nivel de los pacientes que podemos llevarlos a cirugía es desde el año 2015, 2012 y sigue siendo hasta ahora igual, 10%. Seguimos en lo mismo, 10%, 10%. O sea, realmente hay mucho cáncer, lo diagnosticamos mal y de los pacientes de la gráfica, disculpen que regrese, sí, vaya, pero es que los datos para verlos bien. O sea, de este grupo de esta población, de los 4.000, solamente el 10%, o sea, 400, este año van a lograr poder ser operadas y poder, con una cirugía radical,
Yo soy ginecólogo, o sea, con una histerectomía radical, sacar los ganglios y todo el tema, poderla curar. Pero tenemos 3.200 mujeres que van a tener que ir a quimioterapia y radioterapia. Y ahí fue la respuesta del doctor. ¿Vale más? Creo que el doctor Aguilar han estimado en el seguro, que de ahí les cuente, cuánto cuesta a un paciente cogerla con estadio clínico avanzado, darle tratamiento con quimioterapia, radioterapia, que recurra y pasarla a medicina paliativa o el dolor. En realidad el costo es altísimo. Entonces, ¿qué otro beneficio nos da la vacuna? Porque siempre pensamos vacuna igual a cáncer, pero también tenemos el escenario de las verrugas genitales. Ese es un trabajo publicado en el Congreso en Sudáfrica, población peruana. La prevalencia para nosotros es 2.3%. O sea, existe, es lo que tratamos todos los días, pero no es algo que lo comentemos siempre. La prevalencia de verrugas genitales. La incidencia de cáncer anal en hombres y en mujeres está incrementándose a lo largo de los años. Y era esperado, porque se hablaba inicialmente, yo me acuerdo hace como 10 años, decían, el día que ingresen las vacunas va a cambiar el tipo viral y otro va a incorporarse como prioritario. Probablemente eso es lo que esté pasando y lo vayamos a determinar, pero lo que encontramos al momento es que se está incrementando en hombres de todas las razas y en mujeres de todas las razas. La patología anal va en incremento. El cáncer de cuello uterino está logrando disminuir en el tiempo porque se está luchando con los tamizajes. En nuestro país no está sucediendo eso, pero en el mundo sí. Gracias al tamizaje, a los programas de prevención, a los programas de vacunación. Pero eso era lo que les decía, el número de casos de cáncer orofaringe en los hombres se ha duplicado desde el 99 hasta el 2015. Y los casos de metástasis cervical. No se encuentra el punto primario, a veces se encuentra en hipofaringe, orofaringe o en algún otro lugar. Pero son casos asociados, ahora se les hace tipificación a la muestra y se le encuentra que es BPH dependiente. Entonces, el beneficio cada vez va mucho mayor. Antes decíamos vacunación igual a niñas, ahora tenemos que pensar en hombres también. O sea, nosotros también nos podemos ver beneficiados con todas estas áreas de la vacunación. Entonces, hasta el momento tenemos que la vacuna... Tenemos 3 tipos de vacunas, la vacuna bivalente, cuadrivalente y nonavalente, ¿ya? La vacuna cuadrivalente se encuentra aprobada en 129 países en el mundo, incluida como programas nacionales en 60 países. El esquema que arrancó fue 3 dosis, y esto es importante que lo memoricen. El esquema que arrancó eran 3 dosis, 0, 2, 6, que es el mismo esquema que se maneja al momento. Pero el tiempo determinó que no era necesario 3 dosis, sino solamente 2 dosis para la recomendación de la OMS para menores de 15 años. O sea, de 9 a 14, 2 dosis, 0, 6. Y de 15 hasta 49 ahora, 0, 2, 6. Entonces, ¿y qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país hemos venido de cambios, sin cambios, pero se viene manejando este tema desde el año 2006, donde ingresa la vacuna, salió la vacuna. Acaba de salir una directiva sanitaria que ha modificado la última resolución ministerial. Eso es importante para nosotros, en realidad. La última... guía de cuello uterino fue publicada en diciembre del 2006, con muchas observaciones por la comunidad médica, donde se trató de orientar todo el proceso de tamizaje, dándole un reforzamiento, la posibilidad del obstetra para que intervenga. Y bueno, eso se ha bloqueado ahora con esta directiva sanitaria, donde ha sido publicada ahorita, 26 de junio, o sea, no ha pasado ni un mes, creo, está caliente. Bueno, y aterriza el concepto de vacunas, he puesto sobre el tema de vacunas en lo siguiente, ¿no? El objetivo de la vacunación en esta nueva guía es vacunar a las niñas del 5º grado de primaria en los lugares públicos y privados. Estamos hablando del colegio más caro de Lima, igual el ministerio va a ir a poner la vacunación a 2 dosis, ¿no? Porque son menos de 14 años.
Y las niñas de 9 años hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, que por alguna razón no estén estudiando, llámese pacientes que tengan problemas de aprendizaje, que no estén en la escuela, los colegios especiales o la población analfabeta, pueden llevarla al Ministerio de Salud donde le van a cubrir. Y esta es una variación adicional. Mujeres viviendo con VIH menores de 20 años, con VPH negativo, podrán recibir vacunación de acuerdo a la evaluación del estado inmunológico. Yo realmente, personalmente, esto lo considero primero que el VPH no se hace en población mayores de 30 años, no en población de 20 años, pero bueno, eso lo han definido otras personas, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que graficar, que memorizar es esto, o sea, ¿a qué población se vacuna en nuestro país? Quinto grado de primaria, de los colegios públicos y privados, ¿está bien? Ahora, esta indicación de vacunación ¿es internacional o varía de país a país? Varía de país a país. Por ejemplo, aquí nosotros estamos planificando vacunarlas 2 veces en el año, o sea, hay que ir en enero, digamos, y hay que ir en junio. Pero es doble trabajo para el Estado, porque imagínense ir a todos los colegios a vacunar. Por ejemplo, lo que ha hecho Chile es vacunar 0-12, o sea, vacuna ahora y vacuna el próximo año. O sea, quiere decir que hace una sola visita anual al colegio, agarra a las niñas del quinto grado y de segunda dosis las agarra pero en la misma visita. O sea, el esfuerzo, son estrategias de intervención en salud pública que realmente facilita un ejercicio porque ir a visitar todos los colegios es todo un tema. Ahora, ¿por qué ahora se piensa de que esto va a tener resultados y no va a ser algo echado a menos como siempre ha sido? Porque ahora es un listado nominal. Se ha cogido la lista de colegios del Ministerio de Educación, o sea, sabemos que Periquita está en el 5º año y está en el colegio tal y se llama tal y su DNI es tal, porque lo ha brindado el Ministerio de Educación. O sea, la vacunación es sobre lista nominal, identificación de la población. Antes simplemente decíamos, hemos ido al colegio 10 de octubre y hemos vacunado a 40 niñas, son 50, pero no sabíamos quiénes no se habían vacunado y no había seguimientos al respecto. Ahora sí hay. Entonces, el catch-up, que es cuando el paciente no se vacunó, puede ser dirigido, porque queremos buscar a las niñitas que no vinieron ese día porque estuvieron enfermas. Entonces es más fácil, ¿no? O pueden irse al ministerio. Entonces, la aprobación de la vacuna en el mundo hasta el 2015, pues, es muy grande, ¿no? Yo escuchaba que decíamos, una de las primeras cosas que escuchábamos en la vacuna, están experimentando con nosotros. En realidad acá no hay ninguna experiencia, más bien somos uno de los últimos países que ingresa. Y esta gráfica me encantó, porque esta gráfica determina cómo se dio el cambio en el tiempo. Y miren, inicialmente son los países que ya lo habían metido como programa nacional de vacunación, y eso creo que se los he enseñado antes, ¿no? Entonces miren cómo el planeta entero se da cuenta de que para erradicar una enfermedad la vacunación es la herramienta indispensable. Entonces aquí no puede haber una antivacunas que puede decir, no, eso no funciona, está totalmente demostrado. Ya, entonces, ¿cómo se monitoriza el tema de las vacunas? Yo no puedo esperar, porque he escuchado en reuniones que dicen, bueno, pero ¿y cuándo va a disminuir el cáncer de cuello uterino? No va a disminuir mañana, ni pasado, va a disminuir dentro de muchos años. Entonces, ¿cómo se mide si la vacuna está funcionando o no está funcionando? A corto plazo, ver cómo está el virus del papiloma humano en el medio, o sea, si a la población que vacuné le bajó la prevalencia, si bajaron las verrugas genitales, ya después de un tiempo, estamos en sobre 14 años, o sea, ya estamos pudiendo medir la incidencia de lesiones premalignas, que era la primera etapa de la enfermedad, y en el futuro mediremos el número de cáncer. Entonces, ¿cómo se ha monitoreado? ¿Por qué empezamos en Australia? Porque fue el primer país que lo introdujo en el año 2007, y al final cierro la exposición con qué pasó en Australia, porque es espectacular. Australia se estima que van a tener 4 casos de cáncer, y para dentro de 20 años hayan erradicado cáncer, cuando nosotros estamos en 4.103, y creo, sin miedo a equivocarme, que Australia es más grande, que tiene una población mayor que la de nosotros. Entonces, el monitoreo en Australia se buscó ver a qué edad era ideal vacunar a la población, y se determinó que mientras más joven era la población, teníamos mejor llegada a coberturas grandes. Y se bajó el número de
la incidencia de verrugas genitales de forma significativa. Como podemos ver, desde que se introdujo la vacunación, hubo una caída drástica de las verrugas genitales, que era el primer nivel donde se medía si estaba habiendo impacto realmente sobre la población vacunada. Entonces, ¿qué pasó con los tratamientos en hospitales para esta población en la etapa prevacunal? Pues hubo una caída drástica después de la introducción de la vacuna, haciendo una caída significativa del usuario sobre el sistema hospitalario. Entonces, realmente nos disminuye la carga asistencial, disminuye la carga de patología y enfermedad. Entonces, ¿y qué pasó sobre las anormalidades cervicales? O sea, estos pacientes que tenían alteraciones citológicas, hubo una disminución significativa también de las lesiones de alto grado en la población. Es cierto que la población que se tomó en estos estudios iniciales fue menor de edad 18, donde nosotros todavía inclusive no empezamos nuestro tamizaje, pero fue un tema de seguimiento en esta corte. Entonces, pero sí encontramos una disminución significativa de la población. Entonces, ¿qué pasó con la prevalencia? ¿Qué es la prevalencia? ¿Cómo se desarrolla o cómo persiste la infección viral en la población general? O sea, aquí hablamos se vacunó a toda la población y cómo se maneja la infección en el virus. Entonces, ¿qué pasó? Se dividió en la etapa antes de la vacuna y después de la vacuna, y encontramos una disminución y una caída en la etapa postvacunal de todos los tipos asociados al virus del papiloma humano. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El impacto inicial con la vacunación en los Estados Unidos hizo una caída significativa sobre los tipos vacunales. Eso quiere decir que ya los primeros resultados asociados a la vacunación, habíamos dicho que el primer impacto lo veíamos sobre las verrugas genitales, el otro nivel de impacto lo íbamos a ver sobre la prevalencia en la población. Entonces, la prevalencia, o sea, el nivel de infección en la población iba disminuyendo mientras más se colocaba la vacuna, principalmente sobre el virus 6 y 16, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, hemos venido haciendo cambios significativos desde la vacuna bivalente, vacuna tetravalente, que cubría contra el 6, 11, 16 y 18, y ahora tenemos una nueva tipo de vacuna. El objetivo de esta presentación es enfocarnos, como hemos visto, en las directivas sanitarias, lo que está haciendo el Estado. Nosotros en el Perú se decidió allá por el año 2006, por eso le voy a presentar el aviso del 2006 en un momento, la incorporación de la vacuna bivalente, pero se trabajó en centros de salud y se vacunaba en niños dentro del aula. Entonces realmente fue un fracaso, las vacunas no se pusieron totalmente, se perdió todo el lote de vacunas, y lo que ocurrió era que la estrategia de intervención como país fue que se le invitaba a las niñas y a las mamás a llevarlas al centro asistencial y firmar un consentimiento informado. Entonces la estrategia se cambió y se pasó a la vacunación en colegios dirigidas por el Ministerio de Salud, donde se va a hacer la visita al colegio. Lo único que no se pudo cambiar fue que para nuestro país es requisito indispensable firmar un consentimiento informado. Entonces, lamentablemente los padres no leen los consentimientos o las esquelas que manda el colegio. El colegio le manda una esquela donde le dice, ok, se va a colocar la próxima semana la vacuna del papilomavirus, gratuitamente, se está colocando en este momento la vacuna tetravalente. Dudo mucho que por este momento vaya a entrar la nonavalente, pero se está colocando la tetravalente a 2 dosis. Pero el requisito es que el familiar firme la autorización, ¿no? Una de las estrategias que se planteó, pues yo estuve en esta reunión, era que solamente firmen cuando no quieren vacunarse, que sería ideal, ¿no? Porque simplemente vacunamos a todos. Alguien trajo, porque los papás no lo leyeron, y se les vacunaba a todos, pero en realidad no se aceptó, porque parte de la reunión también participa la comunidad,
gente de la comunidad, representantes de la comunidad, representantes de la municipalidad que no conocen nada del tema, pero que participan mucho en esto. Entonces, no, decían que tenían que leerlo. Y sigue siendo para nosotros un problema. Entonces, en este momento estamos con la tetravalente, que nos cubre prácticamente el 70% con la infección del virus. Y, bueno, ya tenemos a la vacuna nonavalente desde hace varios años. ¿Qué beneficio nos da el impacto que tiene sobre las lesiones de alto grado? Puede verse beneficiada prácticamente en un 20% sobre la vacuna nonavalente. ¿Qué varía la tetravalente de la nonavalente? La tetravalente, que es el 6, 11, 16 y 18, con este nivel de dosis, va a aumentar la dosis para el 6, va a aumentar la dosis para el 18 y agrega 31, 33, 45, 52 y 58. Prácticamente con eso estamos cubriendo el 90% de la infección, del potencial de infección del virus del papiloma humano. Ya tenemos clarísimo, si yo tuviera que utilizar alguna estrategia para proteger a la población en algún momento de su vida, vacuna, ¿no? Antes de cauterizar una lesión, mejor le pongo una vacuna. En realidad, ahora, ¿qué vacuna colocar? Lógicamente, si el Estado nos pone la tetravalente, pues amén, hay que aceptar, porque uno de los factores de riesgo, como hemos visto, es el estado inmunológico. Ahora, nosotros tenemos una gran población en la sierra y en la selva que tienen un nivel económico muy bajo, un grado de nutrición altísimo, las zonas de vulnerabilidad son altas porque manejan un nivel pobrísimo de alimentación. Probablemente ese nivel bajo o alto de desnutrición está conllevando a un nivel bajo del sistema inmunológico y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la vacuna nonavalente? Eso es simplemente una pincelada para ubicarnos. En realidad, ¿funciona la nonavalente frente a la tetravalente o está bien? O sea, ¿en qué momento pienso cambiar? ¿Qué le propongo al Estado? Yo como de pronto un funcionario del Estado propongo la nonavalente ahorita, ¿funciona? Entonces los primeros estudios que se determinaron fue si esta vacuna funcionaba igual, ¿no? Entonces esos estudios de no inferioridad, que lo que se quería probar era simplemente que esta vacuna funcionaba tan igual que la otra o protege mucho más, ¿no? Entonces, aquí se trató de determinar la eficacia de la vacuna para la población de 16 a 26 años y la inmunogenicidad no es inferior a la vacuna nonavalente. Quiere decir que la generación de anticuerpos neutralizantes formadores en este tipo de vacunas es tan igual que la otra vacuna, pero tiene el beneficio de que tiene más tipos, por lo tanto nos debería proteger más. Ahora, la población, el tiempo de protección para la formación de los anticuerpos se evaluó a 7 meses y a 24 meses y no había diferencias entre la formación de anticuerpos en los dos. Entonces estas pruebas de no inferioridad pues fueron excelentes. Ahora, ¿qué pasó cuando se evaluaba la asociación con la patología en la población vacunada con la nonavalente? Se ve una caída drástica a la población vacunada para prevenir enfermedades vulvares, lesiones NIC2, NIC3. O sea, miren la caída significativa en el número de casos. Entonces, el beneficio final, el beneficio de esta prueba nos va a traer igual una menor carga pública, una menor nivel de atención en la consulta hospitalaria. Miren cómo disminuye el número de casos, pero miren este detalle, ¿no? Las anomalías en la prueba de Papa Nicolau bajan de 200 a 11 casos. Eso implicaría que si asumo yo que tenemos 200 casos de anomalías por citología convencional, esos pacientes van a pasar a colposcopía, probablemente a biopsia, y nos carga un sistema que hasta el momento no responde al gran problema de salud pública que tenemos con nosotros. Y el número de procedimientos a nivel del cuello uterino baja drásticamente también, ¿no?
Entonces, la seguridad de la vacuna, los estudios de la vacuna no han sido primero en embarazadas, por ejemplo, no se han hecho estudios en embarazadas, se podrán hacer estudios en embarazadas, en realidad no se puede hacer estudios en embarazadas porque simplemente no sería ético, a ver, voy a ponerle la vacuna a ver si hace un efecto teratogénico, pero se ha encontrado mucha población que se pusieron la vacuna y después pues salieron embarazadas o estaban embarazadas y no se ha visto ningún tipo de anomalía en la población de mujeres embarazadas, o sea, no hay efectos adversos determinantes. Entonces, lo más probable es que no genere ningún efecto teratogénico, pero no está indicado en gestantes, ¿no? Los estudios clínicos de la vacuna en mujeres de 16 a 26 años para el 90 fueron eficaces para prevenir enfermedades vulvares, vaginales, las infecciones asociadas, ¿no? Los estudios fueron, o sea, se demostró la no inferioridad en esta población. El perfil de seguridad, o sea, los eventos adversos que se presentaban eran los mismos, con variaciones mínimas, y los estudios de costo-efectividad indican que la vacunación en hombres y mujeres con la nonavalente probablemente ahorre costos en comparación con la vacuna tetravalente. ¿Y por qué ahorrar costos? Porque tenemos menos colposcopía, menos población atendida, ¿no? Y desde el punto de vista de salud pública, esto es una estrategia que tendrá que presentarse al Estado para decir, ok, si hemos estado vacunando con tetravalente, pues ahora tocará hacer el cambio. Pero no creo que todavía sea el momento, así que pasarán unos años. Entonces, en conclusión, el beneficio de la tetravalente con la nonavalente es 20% más. Y aquí viene la población que ya se vacunó con la tetravalente y dice, doctor, ¿y me puedo vacunar con la nonavalente? Bueno, están corriendo ese estudio, pero si se le explica, si no hay un problema económico y sabe que se va a vacunar solamente por un beneficio del 20%, se puede vacunar. O sea, no le va a afectar más que al bolsillo, pero porque aquí todavía es una vacuna muy cara, ¿no? Entonces, la FDA aprueba a la nonavalente para usarlo hasta los 45 años. De 27 a 45 años en ambos sexos. O sea, uno de los problemas, por ejemplo, de la pregunta que le hice al doctor Tati era, después de hacer un LIP a un paciente, yo ya, bueno, los gineco-oncólogos aquí sugerimos la vacunación hace bastante tiempo, pero era un problema porque como había el límite de 26 años, entonces había que explicarle que era población de riesgo y que podría haber algún beneficio. Ahora es abierto, en realidad se puede vacunar. El país, nosotros como país todavía no lo recomendamos hasta los 45, porque en la guía, en la resolución ministerial que hemos presentado, que ha salido el 26 de junio de este año, sale quinto grado de primaria, pero quinto grado de primaria significa que solamente vamos a vacunar al quinto grado de primaria o que estamos autorizados a vacunar hasta los 45 años. Es que cuando lo que sugiere el ministerio son políticas de salud pública y coge una población objetivo o población diana para iniciar la vacunación. El ideal sería poder vacunar a toda la población, pero simplemente el dinero del Estado se iría en las vacunas y dejaríamos de hacer pistas y veredas y no sé. Entonces la recomendación en el área científica va hasta los 45 años y la recomendación del Estado es escoger su población diana, que es el quinto grado de primaria de los colegios públicos y privados, como pusimos en la gráfica, ¿no? Esta revisión me pareció bastante importante, donde evalúan la vacuna nonavalente frente a la población independiente de género. Acá lo que se hace es se toma todos los estudios que se han realizado para determinar si vale la pena vacunar a hombres o solamente mujeres, como arrancó inicialmente. Entonces la idea era identificar y resumir la evidencia de los estudios costo-efectividad en los programas de vacunación. Entonces se ha hecho una búsqueda sistemática en toda la información objetivo con la población, con las preguntas pico de nonavalente, ¿no? Este es todo el trabajo que se hizo, y acá se determina que el incremento de costo-efectividad no sobrepasa los límites económicos locales en ninguno de los estudios que hacía referencia en comparación entre la vacuna nonavalente y tetravalente. Eso quiere decir que incorporar una nueva vacuna o a una nueva población va a tener mayor beneficio para la población finalmente, ¿no?
Esto también, ya con esto estamos terminando. Ese es sobre la pregunta que le hice al doctor. Nosotros aquí, en todos estos días, el doctor Pedro Aguilar han hecho todo un entrenamiento para que ustedes salgan expertos en hacer este tipo de procedimientos. Esto es algo que hacemos todos los días, y parte de la pregunta que nos hacían los pacientes era: y ahora, después de esto, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cómo me están tratando la lesión premaligna, y cómo erradico el virus del cuerpo? Entonces, basados en la teoría de que este proceso inflamatorio podía favorecer la disminución temporal del virus, se han hecho diferentes estudios, arrancaron con los estudios coreanos, donde se buscaba el beneficio después de la colonización con la vacuna tetravalente. En este caso, este es el estudio Esperanza, donde se buscaba ver la efectividad sobre la recurrencia en la población que había sido sometida a Conolip con NIC2+, ¿no? Entonces, bajo los criterios de persistencia menor a 12 y recurrencia mayor a 12 meses, se determina la colonización para esta población con el esquema estándar de vacunación y un seguimiento casi por 48 meses, y se determina pues que el beneficio sobre la recurrencia es significativo. Y aquí lo que llama la atención es este dato curioso, ¿no? Que las mujeres no vacunadas, los tipos de VPH más frecuentes fueron el 16 y 18, y en las mujeres vacunadas no se encontraron tipos VPH presentes en la vacuna tetravalente. Entonces, ahora tenemos mayores herramientas sobre la conclusión del estudio es que la vacunación con la tetravalente en mujeres que habían sido sometidos a colonización, NIC2+, puede reducir el riesgo frente a una recurrencia. Entendamos que la recurrencia tampoco es alta, ¿no? Se estima, las recurrencias en múltiples estudios se habla desde un 20% a un estudio que se hizo aquí, que hablábamos de una recurrencia entre 1.96 para borde libre y 5.5 para borde negativo. Pero esa población es una población importante para nosotros, que somos los que tratamos a este grupo. Entonces se crea como una nueva alternativa para esa población. Entonces, ya con esto vamos terminando. ¿Qué pasó en Australia? ¿Y por qué se menciona Australia? Porque Australia ha sido el que inicia los programas nacionales de vacunación, y que ahora tenemos pues ya un impacto final, ¿no? Muchas veces los grupos antivacunas proponían que no se estaba vacunando a una infección, no al tratamiento de cáncer. Australia inicia una vacunación sistemática a partir del abril del 2007 en niñas de 12 a 13 años, y después amplía su cobertura de vacunación para diciembre del 2009 hasta los 26 años. Entonces, se estima que ha salido publicado en el Lancet que van a haber 4 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, nosotros tenemos para este año 4.103 casos estimados en nuestra población de cáncer infiltrante, y que si en los siguientes 20 años probablemente puedan estar erradicando la enfermedad. Entonces, la herramienta que tenemos nosotros, dado que tenemos un mal sistema de tamizaje, tenemos un pobre sistema y entrenamiento de colposcopía. Estos son los primeros grupos de población médica que están saliendo entrenados en colposcopía. No tenemos una sociedad de colposcopía bien marcada, entonces no tenemos toda una escuela como tienen otros países. Realmente para nosotros la herramienta que tenemos para poder salvar vidas es la vacunación. Conclusiones: a 10 años y ahora 14 años de seguimiento, la vacuna es altamente eficaz, se confirma la seguridad de la población y se siguen haciendo múltiples estudios, ¿no? Esta es una de las respuestas a la pregunta que hacía el doctor. Nosotros, para poder en salud pública determinar costos o qué se puede hacer sobre una decisión, o sea, para meter una vacuna, se
se determina, es la tabla AVISA, ¿no? Años de vida saludable perdidos. Significa que es una suma entre los años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida perdidos por discapacidad. ¿Cómo funciona esto? Simplemente se estima que si la población o las mujeres deben de morir de pronto a los, voy a poner 68 años, se estima que si se enfermó, tal población se enfermó a los 30, 38, ha tenido 30 años sin actividad económica. Entonces, sobre eso se hizo una tabla en el año 2014, presento 2004 y 2008, porque fue los años en los que se decide la introducción del inicio de la vacunación en nuestro país. Entonces, para ese entonces, sobre un salario mínimo de 550, que es más o menos $120, ¿no? $150, a 2.8, que era el cambio en ese tiempo, se estimaba que el cáncer de cuello uterino iba a generar un estimado económico de 105 millones. Sí, entonces, pero ahí podríamos observar, no, pero es que ahora el sueldo mínimo ha subido y el dólar está diferente. Entonces el estimado para el año 2008 era, donde ya el sueldo mínimo es 8.50, que creo que es 8.50 ahorita, o es 9.50, ¿no? ¿Ah? 9.40, y el cambio está muy parecido, que cuello uterino nos iba a implicar 106 millones, ¿no? Entonces, aquí la pregunta la respuesta para el doctor es ¿por qué invertir en salud? ¿Ustedes saben cuánto se invierte en vacunas en nuestro país? Entre 20 a 70 millones. Entonces, 20 a 70 millones finalmente nos va a generar un aporte, 20 a 70 millones nos va a generar un aporte económico y muchísimas vidas salvadas. Entonces, dada esa evaluación con la tabla Visa, se determinó el ingreso de la vacuna. Ahora lo que habría que ver es si hacer una comparación con la vacuna tetravalente, con la nonavalente hacia el futuro, y determinar si el impacto podría incorporar un cambio sobre esta prueba, ¿no? Entonces, y bueno, ya para terminar. Cuando hablamos de la vacunación decimos, bueno, ya hemos empezado hace varios años, pero ¿cómo va la vacunación en nuestro país? Entonces, estas son las regiones, todas las regiones, las 18 regiones, y nuestra cobertura, acá hemos sacado coberturas a primera dosis. Esta tabla es actualizada el 17 de junio, o sea, ahorita, al mes pasado, ¿ya? Entonces, determinamos que estamos para la población general a 70%. Si hay más de un porcentaje, porque probablemente ha habido emigrantes a la zona o cambiaron a la niña de colegio. Pero en teoría estamos, para la primera dosis, estamos sobre el 70% en el Perú. Eso quiere decir que realmente vamos a tener impacto, pero nos faltan varios años para poder tener el tiempo para que se desarrolle el nivel de protección. Hemos tenido una caída drástica sobre la segunda dosis. Entendamos que esto ha sido al mes pasado. Todavía tenemos para vacunar a la siguiente población hasta la segunda dosis. La segunda dosis se da todavía prácticamente en septiembre. Entonces, por eso este valor es tan bajo. ¿Ya? Entonces, estamos a primera dosis sobre el 70%, pero como pueden ver, hay zonas que son pobres, que San Martín es una zona que debemos invertir, que hay muchísima pobreza y es uno de los lugares donde está más baja el nivel de cobertura a primera dosis, que es donde deberíamos inyectarnos y tratar de llegar al 100%, donde Ica, por ejemplo, que es una metrópoli, está sobre el 100%. ¿Ya? Y este nivel de segunda dosis es porque todavía falta que pasen los meses para llegar a hacer la segunda visita a los colegios. Eso quiere decir que si estamos en nuestro país sobre un 70%, el impacto que vamos a tener se está logrando. O sea, ya empezamos. Todos los esfuerzos anteriores han valido la pena hasta aterrizar esta población. Como dijo el doctor Tati, dijo, si vamos a hacer algo tenemos que vacunar. Entonces, ya se está haciendo. Lamentablemente solamente tenemos a la población del 5º grado de primaria, que cada vez se va a ir multiplicando más. Si quisiéramos o mañana ocupamos algún cargo público y nos dicen qué podemos hacer para mejorar
¿Esto qué podríamos hacer? Tendríamos que hacer un catch-up, o sea, aumentar la población, probablemente aumentar la edad de rango, trabajar sobre las zonas más difíciles y hacer promoción, porque aquí realmente la promoción que se da sobre las vacunas es paupérrimo, no es malo, es pésimo. Se hizo durante el año pasado un par de propagandas en televisión y se acabó. Y la liga por ahí que hace algo de promoción, pero nada más. Entonces todavía falta invertir mucho trabajo y esfuerzo de parte del gobierno para poder dar la información sobre las vacunas. Ok, muchas gracias. Preguntas al doctor Venegas. Doctor, ya que usted toca el tema de los tipos de vacunas contra el VIH, ¿hay estudios realizados en Perú en los serotipos prevalentes del VIH? O no lo sé, ¿no? Porque lo que tenemos referencia aquí es que sí, pues mundialmente 16, 18, 6 y 11, ¿no? Pero hay estudios aquí establecidos donde dicen tal tipo de serotipos prevalece en Perú para ver si estas vacunas, no sé, nos resultan quizás beneficiosos, sabiendo por el tipo de virus que son, ¿no? Sí, mira, yo participé de estas reuniones en el Estado, ¿no? Y una de las primeras preguntas que hacían los del INS fueron eso, ¿no? Que fue después, no me acuerdo cuándo fue el Congreso de Puerto Rico, pero creo que sí por el 2011, donde se hizo esta reunión, y los representantes del INS hicieron la misma pregunta, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos saber que el VPH16 y el VPH18 son los responsables de cáncer en nuestra población o nosotros somos pues extraterrestres que respondemos a otros, ¿no? Entonces, mira, hay estudios en todas las latitudes del mundo donde el VPH16 y 18 son las cabezas de las lesiones para los VPH oncogénicos. O sea, ahí ya no hay nada que demostrar. ¿Ok? Entonces, a raíz de eso, se suspendió la vacunación en nuestro país. Y esa fue la pregunta. Entonces, se han hecho varios estudios al respecto. Realmente yo me opuse totalmente a que se suspendiera, pero se suspendió temporalmente hasta que se volvió a aperturar 2 años después. Entonces, se han hecho las prevalencias. Ahora, ¿qué se encuentran? Cuando haces estudios poblacionales, podemos encontrar otro tipo, pero de prevalencia. Por ejemplo, podemos encontrar el VPH53. Pero finalmente, los casos, eso se puede ir limpiando, pero los casos que finalmente concluyen como cáncer van a ser el 16 y el 18, a la cabeza, fuera de los otros de alto grado. Entonces, sí hay estudios en Perú. Actualmente el estudio Estampa es uno de los últimos que está corriendo y todos concluyen que igual la tipificación es la misma, 16 y 18 está en la cabeza. Hay de todo, o sea, por eso hay que hacernos una pregunta. Se va a medir la asociación de cáncer, o sea, cuántos de los cáncer que tenemos han tenido, qué tipo de virus tienen, o sea, cómo concluye finalmente. O se quiere medir la prevalencia. Cuando se mide la prevalencia podemos encontrar cualquier otro tipo de virus. Pero ese tipo de virus puede estar acompañando a la población, pero finalmente no aterriza en una neoplasia. Entonces lo que nos interesa a nosotros es cuántos de los pacientes que lograron tener cáncer, que hicieron cáncer, tenían el VPH 16 y 18. Y uno de los estudios fue en el estudio donde determinan la asociación con VPH, donde Perú participa, ¿no? Lo dirigió el doctor Carlos Santos con Maribel Almonte. Y en ese estudio se determina que la población, para nuestra población, el 16 y el 18 están a la cabeza. Bueno, las indicaciones, según la industria, es
De 9 a 14, 2 dosis, 0,6. En adelante, de 15 hasta 45, 3 dosis. ¿Está bien? Entonces, con el doctor Tati se habló de el beneficio de la memoria inmunológica. Entonces, en realidad, los primeros cortes se dieron a 10 años y después los siguientes estudios hasta 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque es desde que ha salido la vacuna al medio. O sea, nadie puede decir a 18 años nos protege tanto. Entonces, hasta 18, hasta el momento actual no requiere ningún tipo de refuerzo. Yo no puedo decirte, y creo que ningún investigador ni nadie te podría decir si acá en 10 años cae y se va a necesitar otro refuerzo, pero sí lo que se ha demostrado es que parte se presentó en la vacuna los complejos mayores de histocompatibilidad y que iban sobre una célula de memoria. Y esas células de memoria hacen que simplemente nosotros podemos, igual que pasa en la hepatitis, podemos no tener anticuerpos en este medio porque no te has expuesto. Pero una vez que te expones al virus, inmediatamente la memoria inmunológica produce nuevamente, se activa la caja y produce los anticuerpos, que es lo que se espera en realidad para ese tipo. O sea, yo no pienso que se vaya a necesitar un refuerzo, más bien por el contrario. Ya se están corriendo los estudios para 2 dosis en población adulta, ¿ya? Y que probablemente sea el efecto, y se está corriendo una dosis también. Entonces, y el futuro ahora, como tenemos tamizaje, que es, se tamiza a una mujer con 30 años y se le pone la vacuna y nunca más ya la vemos. Ese es el futuro. Esperemos que se logre. Una segunda pregunta. Por ejemplo, una mujer que va vacunada con la tetravalente, el esquema de vacunación de una vacuna nonavalente ¿es el mismo? Igual. Habría un tiempo, porque hay mujeres que son recontraordenadas, se han vacunado. O sea, ¿cuánto sería el tiempo de ofrecerles, digamos, la vacuna, o puede ser inmediatamente? Que si se pusieron la tetravalente, exacto, piña, ¿no? Porque había nona, pero es que realmente, si vamos a ofrecer una vacuna, yo creo que deberíamos ofrecer la nonavalente, ¿no? Sí, si alguien va a invertir en comprársela él solo, deberíamos, porque tiene de pronto más posibilidad. Si ya está vacunada, en realidad el beneficio va a ser solamente por un 20%. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que ninguna de las 3 vacunas, bivalente, tetravalente o nonavalente, excluye a la paciente de un examen de prevención o su proceso de tamizaje estándar. O sea, igual tiene que ir al médico a chequearse, igual va a tener que hacerse todo el proceso. No implica que porque se vacunó ya nos vemos y hasta nunca. Entonces, ya habría que considerar en función de la edad de la paciente y el tipo de paciente que tienes, ¿no? Y me parece mucho costo también ponerle doble, ¿no? Se están corriendo estudios de doble vacunación, pero yo creo que en nuestro país luchemos porque la mayoría se vacune más que una se vacune doble, ¿no? Creo que sería lo importante. Sobre la estrategia de ver y tratar a nivel de las regiones, ¿se sabe si es exitosa o no, qué va a haber a futuro, si las vacunas van a evitar que en las regiones se vengan más problemas de este tipo de cáncer avanzado? ¿Es exitoso o no la estrategia ver y tratar? Digamos, si usted... La mejor estrategia, si tuviéramos que aplicar una sola, es la vacunación, y eso hay que tenerlo claro, con visión de salud pública. Es la vacunación, porque va a generar desde niña una protección al 90%, ya, formidable, 70-90%. El escenario de ver y tratar es un escenario que debe hacerse sobre campañas de salud en zonas muy distantes donde nos ponemos de acuerdo todos y nos vamos a la selva. Y viene la comunidad, se vienen 3 días al año, ahí hacemos ver y tratar. ¿Qué significa ver y tratar? Utilizar ácido acético, vinagre blanco, aplicarlo 1 minuto y si vemos alguna lesión atípica irregular, que a nosotros nos impresiona que es una lesión premaligna, no le pienso hacer una biopsia no, ahí haces tratamiento.
Porque con el tratamiento le vas a salvar la vida. La posibilidad de que tú regreses ahí a volverla a tratar va a ser ínfima, y de que la paciente regrese también a ser vista. Por eso ese es el objetivo del ver y tratar. Y por eso se ha cambiado la guía, en realidad, porque dentro de la guía del año 2016, de diciembre del 2016, se propuso y se trató de activar el sistema de ver y tratar de forma importante, porque no teníamos vacuna, la cobertura de vacunación era 30% en primera dosis, ahora estamos sobre un 70%, se ha trabajado bien. El problema era que la gente se estaba muriendo de cáncer. Entonces se dijo, ok, tenemos que tomar un periodo de transición, y este ha sido el gran problema pues con las obstetras y el intrusismo que han visto ¿por qué? Porque se les dio la posibilidad. Nosotros, médicos, o sea, cuando realmente hacemos salud pública, médicos no hay en todos los lugares, y tenemos que ser conscientes de eso, porque donde hay cáncer es en las zonas más distantes, y esa es la paciente que viene a tratarse. Entonces no hay médicos en todos sitios, pero siempre había una obstetra. Entonces dijimos, ok, que la obstetra haga, mire y trate. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió de que acá en la esquina de Garzón, en la esquina de San Isidro, una obstetra había abierto un consultorio y estaba haciendo crioterapia. Entonces el tiro no nos salió bien. O sea, el objetivo fue una visión de salud pública, o sea, realmente salvar la vida de la población. Y empezaron a promocionarse como colposcopistas, y peor, ¿no? O sea, si nosotros como médicos se nos hace difícil un proceso de entrenamiento, y han visto que todo lo que tenemos que aprender y falta la práctica, entonces esta modificación de la guía, yo estoy de acuerdo con la modificación, no con todas las modificaciones que se han hecho, pero sí se ha limitado. Ahora se dice que la colposcopía va a ser exclusivamente hecho por médicos, y que el escenario ver y tratar sí funciona en nuestro país, pero sobre campañas y dirigidas por médicos, ¿no? Puedes trabajar con un equipo de otros profesionales, llámense enfermeras, obstetras o técnicos, donde ellos van a hacer el proceso de tamizaje, pero el tratamiento lo va a hacer ahora actualmente el médico, y sí funciona. Doctor, lo que pasa es que yo soy médico de atención hace 5 años. Como usted dice, fui mucho tiempo, ¿no? Si bien es cierto, el campo de acción nuestro, como usted le digo, ha caído. Antes atendía partos, era pues la salida. ¿Y qué me doy cuenta ahora en los establecimientos que vienen? Y porque he trabajado en todo lo que es la zona del RIMAC, me vienen con que confunden la labor de la ginecóloga, porque ellas se llaman ginecólogos. Me vienen, no distinguen. El problema es que hacen iatrogenia. Por ejemplo, hay un centro de salud en el RIMAC, no voy a decir el nombre, turno mañana y tarde están haciendo cauterizaciones, la obstetriz. Ya un familiar mío fue tratar. Entonces, por otro lado, hacen tratamientos de extirpación de pólipos o quiste de Bartolino a mujeres de 45, 50 años diabéticas, tratadas. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno hace preguntas a la población, confunden la labor, ¿no? Ellas ponen su consultorio, están muy listas en administración pública, claro, no es un tema en la administración y gestión de empresas, y se han abierto. Todas las veces me llegan ecografías hechas por los obstetras. Claro, en realidad... Entonces, estamos viviendo en una situación que si nosotros como médicos no fomentemos en todo caso el intrusismo, porque las imágenes están, doctor. Sí, yo pienso que para responderte a esa pregunta, la guía del año 2016 tenía el objetivo de salvar vidas, porque era una situación de emergencia. Las coberturas las tenías en 30%. Ok, se dio la posibilidad de que hicieran más cosas, pero ahora ya se las limitó totalmente. O sea, en realidad, si alguien hace una cauterización, no está autorizada, no pueden hacer colposcopías. O sea, ya está en la resolución de junio del 2016, ahí está escrito. La colposcopía debe ser hecha por médico. Entonces, es como que me dijeras, pues me he enterado que un médico ha hecho un aborto, o sea, es ilegal. No, me he enterado que una obstetra ha hecho un tratamiento, es ilegal. O sea, eso es penado. O sea, ya no hay que tomar alguna medida, la medida ya está hecha. Solamente tienen que informarse las autoridades correspondientes. Pero ya está escrito, o sea, ya está escrito. Ahora,
somos nosotros los que tenemos que cuidarnos entre nosotros de hacer las cosas bien. Y esto de entrenarse, de utilizar un sábado con mucho frío, y venir a actividades académicas es lo mejor que hay. Yo realmente lo felicito porque veo la constancia de casi todos ustedes, han persistido en el tiempo. Saquen el jugo al doctor Tati realmente. ¿Quién sigue?